La Cuaresma es más que una tradición o un periodo en el calendario litúrgico. Es un llamado profundo del cielo, una invitación divina a detenernos y mirar hacia adentro, a despertar espiritualmente y redescubrir quiénes somos ante los ojos de Dios. Cuando Jesús inició su ministerio, lo primero que hizo fue retirarse al desierto. 40 días de oración, de silencio, de encuentro con el Padre. No fue un tiempo fácil. Fue un tiempo de prueba, de tentaciones, de lucha contra todo aquello que intentaba alejarlo de su propósito. Pero también fue un tiempo de fortalecimiento, de preparación, de entrega total a la misión para la cual había venido al mundo. Hoy, tú y yo estamos llamados a vivir nuestra propia travesía. Estos 40 días de Cuaresma son nuestro desierto, nuestra oportunidad de entrar en un espacio sagrado. Tal vez llegas a este tiempo con el corazón cargado, con preocupaciones, con heridas del pasado que aún duelen. Tal vez te sientes lejos de Dios, atrapado en la rutina, en las distracciones, en el ruido del mundo. Pero escucha esto, Dios no te ha olvidado. Él te llama en este preciso momento. Él quiere que estos 40 días sean un tiempo de sanación, de restauración, de volver a Él con todo tu corazón. La Cuaresma nos recuerda que nuestra vida en este mundo es un camino hacia algo más grande. Nos recuerda que no estamos aquí por casualidad, sino que hemos sido creados con un propósito eterno. Así como el pueblo de Israel atravesó 40 años de desierto antes de llegar a la tierra prometida, así también nosotros estamos en un viaje, un peregrinaje espiritual. Pero este camino no se recorre solo. Dios mismo camina con nosotros. Nos da la fuerza para superar nuestras debilidades, nos sostiene en los momentos de prueba y nos llena de su gracia para que podamos avanzar con fe. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a aceptar su invitación? ¿Estamos listos para hacer de esta Cuaresma un verdadero tiempo de transformación? Hoy, Dios te dice, ven, hijo mío, hija mía. Regresa a mí. Déjame sanar tu corazón. Déjame guiarte. Déjame mostrarte el camino. Que estos 40 días no sean solo una tradición más, sino un despertar, un renacimiento espiritual. Un tiempo en el que nuestra fe se avive, en el que nuestro corazón se purifique, en el que nuestra vida cambie para siempre. La Cuaresma es más que un tiempo de preparación. Es un llamado de Dios a recordar quiénes somos y a quién pertenecemos. Es una invitación a sumergirnos en lo más profundo de nuestra alma y reconocer que no estamos solos, que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Desde el principio de la humanidad, Dios ha querido estar cerca de nosotros. No es un Dios distante ni indiferente, sino un Padre amoroso que nos ha dado su propia presencia. Lo vemos desde la creación, cuando sopló su aliento de vida en Adán, y lo vemos ahora en cada uno de nosotros. Pero, en medio de la rutina, de los afanes y las distracciones del mundo, muchas veces olvidamos esta verdad, somos uno con Dios. Jesús nos lo demostró con su propia vida. Antes de iniciar su ministerio, se retiró al desierto por 40 días. No fue un tiempo de soledad, sino de profunda comunión con el Padre. A pesar de estar en un lugar árido y de enfrentar la tentación, Él nunca estuvo solo, porque la presencia de Dios lo fortalecía. Y esa misma presencia está disponible para nosotros hoy. Estos 40 días son nuestro propio desierto, nuestro tiempo de apartarnos, de silenciar el ruido exterior y reencontrarnos con la voz de Dios dentro de nosotros. Porque en lo más profundo de nuestro ser, su Espíritu nos recuerda quiénes somos. Pero la Cuaresma no es solo un tiempo de reflexión personal. Es también un tiempo de recordar el amor supremo de Dios por la humanidad. Un amor que se manifestó en su máxima expresión en la cruz. Jesús, al entregarse en el Calvario, nos dejó una enseñanza que trasciende el tiempo: el amor es el centro de todo. No el dolor, no el sufrimiento, sino el amor que redime, que salva, que transforma. Por eso, cuando vivimos la Cuaresma, no la vivimos desde el sacrificio vacío, sino desde el amor que nos invita a unirnos más a Dios. Cada oración que elevamos, cada renuncia que hacemos, cada acto de caridad que realizamos, es un reflejo de esa unión.
No estamos caminando solos este desierto, Dios camina con nosotros, dentro de nosotros, en cada paso que damos. Este es el momento de despertar a esta realidad. De recordar que no buscamos a Dios afuera, porque Él ya está aquí, en nuestro interior. Lo único que debemos hacer es abrir nuestro corazón y permitirle obrar en nosotros. Así que, mientras iniciamos este viaje espiritual de 40 días, haz una pausa. Respira profundo. Siente su presencia en ti. Porque en este preciso momento, tú y Dios son uno. La Cuaresma ha comenzado. Es tiempo de volver al amor. Un encuentro con Dios en nuestro interior. La oración no es solo palabras que elevamos al cielo. Es mucho más que eso. Es un encuentro real, profundo y transformador con Dios, que no está lejos, sino que habita dentro de nosotros. En estos 40 días de Cuaresma, la oración se convierte en el puente que nos une aún más a esa presencia divina que ya nos acompaña. Jesús mismo nos enseñó esto en su tiempo en la tierra. Nunca hacía nada sin antes buscar la voluntad del Padre en oración. Antes de hacer milagros, antes de tomar decisiones, antes de enfrentar la cruz, oraba. Y no lo hacía porque el Padre estuviera lejos, sino porque en ese momento de comunión, reafirmaba la unidad que siempre había existido entre ellos. Cuando oramos, nos recordamos a nosotros mismos que Dios no está afuera buscándonos, sino que ya está aquí, esperando que le hablemos, que nos rindamos en su amor y su presencia. La oración no es solo pedir cosas, sino entrar en ese espacio sagrado donde su Espíritu en nosotros nos susurra la verdad: eres mío, estás en mi amor, nunca te he dejado. Nos repite a cada instante. Pero muchas veces nos cuesta orar. La rutina, las distracciones, las preocupaciones nos alejan de este momento esencial. Nos pasa como a los discípulos en Getsemaní, cuando Jesús les pidió que oraran con él, pero el sueño y el cansancio fueron más fuertes. Sin embargo, en esa misma escena, vemos la imagen más poderosa del amor de Dios en la oración. Jesús, postrado, sudando gotas de sangre, orando no para evitar la cruz, sino para abrazar con amor la voluntad del Padre. Eso es la oración. No es solo buscar respuestas, sino rendirse al amor de Dios. Es recordar que, aunque haya pruebas, aunque el desierto sea difícil, Dios nos sostiene con su amor desde dentro. En esta Cuaresma, cada oración que hagas, hazla con la certeza de que no estás solo. Cierra los ojos y siente su presencia en ti. Habla con Dios como con un amigo cercano, como con un padre amoroso que te escucha con atención. Y, sobre todo, permítele hablarte también. A veces la oración no necesita palabras, solo un corazón abierto para recibir su amor. Cuando Jesús enfrentó la cruz, no fue el dolor lo que lo sostuvo, sino el amor. Un amor que también nos sostiene a nosotros hoy. Y cuando oramos con el corazón, entramos en esa misma comunión con Dios, en esa misma entrega. En esa misma entrega, en esa misma certeza de que nunca caminamos solos. Hoy, haz de la oración tu refugio, tu fortaleza, tu respuesta. Porque cuando oras, no solo hablas con Dios, sino que te fundes en Él. Y en esa unidad, encuentras la paz, la fuerza y el propósito para vivir esta Cuaresma. Acto de contrición y arrepentimiento, volver al amor de Dios. Cuando nos acercamos a Dios en oración, inevitablemente nos encontramos con nuestra fragilidad. Es en su luz donde realmente vemos nuestra sombra, nuestras caídas, nuestras veces de alejarnos de Él. Dios no nos muestra nuestras fallas para condenarnos, sino para sanarnos. La Cuaresma es un tiempo de arrepentimiento, pero no un arrepentimiento basado en la culpa que paraliza, sino en el amor que transforma. Es un llamado a volver a Dios, no con miedo, sino con certeza. Cuando el hijo pródigo decidió regresar a casa después de haberlo perdido todo, su padre no lo rechazó ni le pidió explicaciones. Al contrario, corrió hacia él, lo abrazó y celebró su regreso. Esa es la imagen de Dios con nosotros. Nos hemos alejado tantas veces, pero Él sigue esperando. El acto de contrición no es solo decir, perdón,
Dios, sino reconocer nuestra necesidad de su amor. Es decirle, Señor, sin ti no puedo, sin ti me pierdo, sin ti me desvío. Pero aquí estoy, dispuesto a volver a ti. Jesús nos mostró esto en el Calvario. Clavado en la cruz, miró a aquellos que lo crucificaban y en vez de condenarlos, oró por ellos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el corazón de Dios. No es un Dios que espera castigar, sino que extiende misericordia incluso en medio del dolor. Y esa misericordia sigue viva hoy para nosotros. Cuando nos arrepentimos de corazón, no solo nos libramos del peso del pecado, sino que nos volvemos a unir completamente con Dios. Porque, aunque a veces nos sentimos indignos, su Espíritu nunca nos ha abandonado. Sigue en nosotros, esperando que abramos el corazón para que su gracia nos restaure. Así que hoy, en esta Cuaresma, haz una pausa. Mira dentro de ti y sin miedo, entrégale a Dios todo aquello que te ha alejado de Él. Cada error, cada caída, cada debilidad. Y cuando lo hagas, siente su amor envolviéndote, levantándote, sanándote. Porque Dios no busca corazones perfectos, sino corazones dispuestos a regresar a Él. Y cuando damos ese paso, Él corre a nuestro encuentro, como el padre del hijo pródigo, para recordarnos que su amor siempre ha sido nuestro hogar. Sigamos caminando. Dios nos espera en cada paso. El ayuno, más que una renuncia, una transformación espiritual. La Cuaresma nos llama a ayunar, pero el verdadero ayuno no es solo abstenerse de comida o placeres temporales. Es una renuncia que transforma, que nos acerca a Dios y nos recuerda que nuestra verdadera satisfacción no está en lo material, sino en Él. Jesús mismo nos enseñó el poder del ayuno cuando pasó 40 días en el desierto. No comió, no bebió, pero no estaba vacío. Estaba lleno del Espíritu de Dios. Su hambre física no era más grande que su comunión con el Padre. Y cuando el enemigo intentó tentarlo, su respuesta fue clara: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esto es lo que el ayuno nos enseña: no vivimos solo para este mundo, sino para Dios. No necesitamos tanto de lo externo cuando nuestro espíritu está saciado en Él. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? El ayuno en la Cuaresma no se trata solo de dejar de comer carne o de renunciar a algo temporalmente. Es un acto profundo de entrega. Es decirle a Dios: te ofrezco esto, porque quiero que seas tú quien me llene completamente. Cuando ayunamos, nuestro cuerpo experimenta hambre, pero esa misma sensación nos recuerda que hay un hambre más grande en nuestro interior, el hambre de Dios. Y es en ese momento donde descubrimos que Él es suficiente, que su amor es el alimento que realmente nos sostiene. Este sacrificio no es en vano. Nos ayuda a romper cadenas, a dominar nuestra carne, a fortalecer nuestro espíritu. Nos hace entender que nuestra felicidad no depende de lo que tenemos o de lo que consumimos, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. Y aquí es donde el Calvario nos da la lección más grande. Jesús, en la cruz, no tenía nada. Le quitaron su ropa, su dignidad, su fuerza física. Pero tenía el amor del Padre, y con eso era suficiente. Así debe ser nuestro ayuno. No un sacrificio vacío, sino un acto de amor, un recordatorio de que cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Por eso, en esta Cuaresma, más que enfocarnos en lo que vamos a dejar, enfoquémonos en lo que vamos a ganar: una unión más profunda con Dios. Un corazón más libre. Una fe más fuerte. Que cada día de este ayuno nos acerque más a su presencia. Que nos enseñe a depender menos de lo material y más de su amor. Que nos recuerde que, aunque el mundo nos ofrezca 1000 cosas, solo en Él encontramos la verdadera satisfacción. Hoy, renunciamos no por obligación, sino por amor. Porque cuando le damos más espacio a Dios, su Espíritu en nosotros se hace más fuerte. La caridad, amar como Dios nos ama. Si el ayuno nos vacía de lo innecesario, la caridad nos llena del amor de Dios. Porque la Cuaresma no es solo un tiempo de renuncia,
sino también un tiempo de entrega. Cuando Jesús caminó hacia el Calvario, lo hizo con amor. No fue un sacrificio sin sentido, fue la más grande expresión de caridad que el mundo ha visto. Entregó su vida por nosotros, no porque lo mereciéramos, sino porque su amor no conoce límites. Así nos llama Dios a vivir esta Cuaresma, dando de nosotros mismos por amor a los demás. La caridad es reflejo de la presencia de Dios en nosotros. A veces pensamos que Dios está lejos, que su presencia es algo que solo se experimenta en momentos de oración o adoración. Pero Jesús nos reveló un secreto poderoso: Dios está en cada persona que nos rodea. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estuve desnudo y me vestiste. Todo lo que hiciste por uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mateo 25, 35-40. Esto significa que cada vez que amamos, ayudamos y servimos, estamos amando, ayudando y sirviendo al mismo Dios. No es solo un acto de bondad humana, sino una expresión de nuestra unión con Él. Porque su Espíritu habita en nosotros, y si Dios es amor, entonces no podemos decir que estamos unidos a Él si no amamos. La caridad nos transforma a nosotros. También la Cuaresma nos invita a dar, pero no solo desde lo material. A veces, lo que más necesita el mundo no es dinero ni comida, sino tiempo, compasión, una palabra de aliento, un abrazo sincero. Hay personas a nuestro alrededor que cargan cruces invisibles, que caminan por su propio desierto sin fuerzas. Y muchas veces, Dios quiere que seamos nosotros los que les llevemos esperanza, los que reflejemos su amor en sus vidas. Cuando nos desprendemos de nosotros mismos para ayudar a otro, nuestro corazón se vuelve más semejante al de Cristo. Porque Él nos amó sin reservas, y nos llama a hacer lo mismo. La caridad es la verdadera esencia de la Cuaresma. A veces nos enfocamos en lo que dejamos, en los sacrificios, en la penitencia, pero todo eso pierde sentido si no nos lleva a amar más. Porque el sacrificio sin amor es vacío, pero el amor siempre tiene el poder de transformar. Jesús nos enseñó esto en la cruz. Fue herido, golpeado, burlado, y aún así, lo que sostuvo su corazón no fue el sufrimiento, sino el amor. Un amor tan grande que no solo perdonó a quienes lo crucificaban, sino que oró por ellos. Esa es la invitación de esta Cuaresma: amar sin límites, dar sin esperar nada a cambio, servir con un corazón sincero. Porque cuando amamos a los demás, amamos a Dios. Y cuando amamos a Dios, nos encontramos con nuestra verdadera esencia, su Espíritu vivo dentro de nosotros. Sigamos caminando en este viaje de transformación. El perdón, liberarnos para vivir en el amor de Dios. La Cuaresma es un tiempo de renovación, y no hay verdadera renovación sin perdón. El perdón no es solo un acto de bondad hacia otros, es una liberación para nuestro propio corazón. Dios nos creó para vivir en amor, pero muchas veces las heridas del pasado, el rencor y el dolor nos atan. Nos impiden avanzar, nos alejan de la paz y nos hacen olvidar que su Espíritu habita en nosotros para hacernos libres. Jesús nos dio el mayor ejemplo de perdón en la cruz. Allí, mientras sufría el rechazo, el abandono y la traición, no respondió con odio ni resentimiento. En su último aliento, su oración no fue de juicio, sino de misericordia: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11:34. Si Jesús, en su momento más doloroso, eligió perdonar, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros? Perdonar es volver al amor. El enemigo quiere que vivamos atrapados en la amargura, que dejemos que el odio o la venganza tomen el control. Pero Dios nos llama a un camino diferente, el camino del amor que libera. Perdonar no significa justificar el daño que nos hicieron. No significa que lo que pasó estuvo bien o que debemos olvidar todo sin sanar. Perdonar es entregar el dolor a Dios y permitirle transformar nuestro corazón. Porque cuando no perdonamos, nos lastimamos a nosotros mismos. Es como cargar una cruz que no nos pertenece. Pero cuando soltamos el rencor, cuando entregamos a Dios el peso de nuestras heridas, experimentamos su paz y su amor en lo más profundo de nuestro ser.
Dios nos ha perdonado primero antes de que podamos perdonar a otros. Primero debemos recordar cuánto nos ha perdonado Dios a nosotros. Cada uno de nosotros ha fallado, hemos caído, nos hemos alejado, pero su misericordia siempre nos ha buscado. Dios nunca nos ha rechazado, nunca nos ha cerrado la puerta. Él nos espera con los brazos abiertos, listos para limpiarnos, para restaurarnos, para recordarnos que somos sus hijos amados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 9. Si Dios nos ha amado tanto que nos ha perdonado una y otra vez, ¿cómo no extender ese mismo amor a los demás? El perdón nos hace libres. Perdonar es un acto de fe. Es confiar en que Dios es el juez, que Él sana, que Él restaura. Es soltar la carga y permitir que su amor nos transforme. Cuando perdonamos, experimentamos la verdadera libertad. Dejamos de vivir atados al pasado y comenzamos a vivir en la gracia de Dios. Y aquí está la clave: el perdón nos hace más semejantes a Cristo. Nos une a su corazón, nos llena de su paz, nos convierte en reflejos vivos de su amor. Así que hoy, en esta Cuaresma, toma un momento para mirar dentro de ti. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿Hay heridas que necesitas entregar a Dios? No tengas miedo de soltar. Dios está listo para llenarte con su amor. Porque cuando perdonamos, nos acercamos más a Él. Nos volvemos uno con su Espíritu. Y en esa unidad, encontramos la paz y la verdadera vida. La humildad, el camino hacia el corazón de Dios. La Cuaresma es un tiempo de reflexión y transformación, y en este proceso, hay una virtud que se vuelve fundamental: la humildad. La humildad no es debilidad ni inseguridad. Es reconocer quiénes somos realmente delante de Dios. Es aceptar que no somos autosuficientes, que necesitamos su gracia en cada instante de nuestra vida. Cuando miramos el ejemplo de Jesús, vemos que la humildad fue el sello de toda su vida. Siendo el Hijo de Dios, no vino con gloria ni poder humano, sino en la sencillez de un pesebre. No buscó ser servido, sino servir. Y cuando llegó el momento de su mayor sacrificio, no peleó, no se resistió, sino que entregó su vida con amor. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Mateo 11 y 29. La humildad nos hace más como Cristo. El mundo nos enseña que ser grandes es tener éxito, reconocimiento y poder. Pero en el reino de Dios, la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. Jesús lo demostró cuando, en la última cena, tomó una toalla, se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. El maestro sirviendo a los suyos, el rey postrándose ante los demás. Pedro, impactado, le dijo: Señor, tú no puedes lavarme los pies. Pero Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Juan 13, 8. Ese es el mensaje de la humildad: dejar que Dios obre en nosotros, reconocer que sin Él nada podemos hacer, y estar dispuestos a servir sin esperar reconocimiento. La humildad nos une a Dios. La soberbia nos separa de Dios porque nos hace creer que no lo necesitamos. Pero la humildad nos acerca, porque nos abre a su gracia y somos uno con Él. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4, 6. Cuando dejamos de lado nuestro orgullo y nos rendimos ante Él, algo poderoso sucede: su Espíritu puede actuar en nosotros con total libertad. Nos damos cuenta de que no necesitamos demostrar nada, porque ya somos amados. No necesitamos competir con nadie, porque Dios nos ha dado un propósito único. No necesitamos aferrarnos a nada, porque en Él lo tenemos todo. Él está con nosotros. El Calvario, la mayor muestra de humildad. La cruz no fue una derrota, fue la mayor victoria. Pero fue una victoria nacida de la humildad. Jesús, pudiendo evitar el sufrimiento, eligió cargarlo. Se humilló hasta la muerte para darnos vida. Y hoy nos invita a seguir su ejemplo. Si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 4 y 24.
Negarse a uno mismo no es perder la identidad, sino encontrar nuestra verdadera identidad en Él. Es dejar atrás el ego, la autosuficiencia, el deseo de reconocimiento, y vivir desde el amor y la obediencia a Dios. Porque cuando nos vaciamos de nosotros mismos, Dios nos llena con su presencia, ya que Él habita en nosotros. Vivir la humildad en esta Cuaresma. Hoy, en este tiempo de conversión, Dios nos llama a abrazar la humildad. A reconocer que todo lo que tenemos viene de Él. A dejar de lado la soberbia y aprender a pedir perdón. A servir a los demás sin esperar recompensa. A vivir con sencillez, confiando en su amor. Porque cuando nos humillamos delante de Dios, Él nos levanta. Hoy es el momento de rendirnos, de soltar el orgullo, de permitirle a Dios hacer su obra en nosotros. Porque cuando nos hacemos pequeños delante de Él, Él se engrandece en nosotros. Jesús lo demostró cuando, en la última cena, tomó una toalla, se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. El Maestro sirviendo a los suyos, el Rey postrándose ante los demás. Pedro, impactado, le dijo: Señor, tú no puedes lavarme los pies. Pero Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Juan 13:8. Ese es el mensaje de la humildad, dejar que Dios obre en nosotros, reconocer que sin Él nada podemos hacer, y estar dispuestos a servir sin esperar reconocimiento. La humildad nos une a Dios. La soberbia nos separa de Dios porque nos hace creer que no lo necesitamos. Pero la humildad nos acerca, porque nos abre a su gracia y somos uno con Él. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Cuando dejamos de lado nuestro orgullo y nos rendimos ante Él, algo poderoso sucede. Su Espíritu puede actuar en nosotros con total libertad. Nos damos cuenta de que no necesitamos demostrar nada, porque ya somos amados. No necesitamos competir con nadie, porque Dios nos ha dado un propósito único. No necesitamos aferrarnos a nada, porque en Él lo tenemos todo. Él está con nosotros. El Calvario, la mayor muestra de humildad. La cruz no fue una derrota, fue la mayor victoria. Pero fue una victoria nacida de la humildad. Jesús, pudiendo evitar el sufrimiento, eligió cargarlo. Se humilló hasta la muerte para darnos vida. Y hoy nos invita a seguir su ejemplo. Si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 4:24. Negarse a uno mismo no es perder la identidad, sino encontrar nuestra verdadera identidad en Él. Es dejar atrás el ego, la autosuficiencia, el deseo de reconocimiento, y vivir desde el amor y la obediencia a Dios. Porque cuando nos vaciamos de nosotros mismos, Dios nos llena con su presencia, ya que Él habita en nosotros. Vivir la humildad en esta Cuaresma. Hoy, en este tiempo de conversión, Dios nos llama a abrazar la humildad. A reconocer que todo lo que tenemos viene de Él. A dejar de lado la soberbia y aprender a pedir perdón. A servir a los demás sin esperar recompensa. A vivir con sencillez, confiando en su amor. Porque cuando nos humillamos delante de Dios, Él nos levanta. Hoy es el momento de rendirnos, de soltar el orgullo, de permitirle a Dios hacer su obra en nosotros. Porque cuando nos hacemos pequeños delante de Él, Él se engrandece en nosotros. La oración, encuentro íntimo con el amor de Dios. La oración es el corazón palpitante de nuestra vida espiritual. En la Cuaresma, somos llamados a profundizar en esta comunicación con Dios, a acercarnos más a Él, no solo en los momentos de necesidad, sino en todos los momentos de nuestra vida. La oración es la puerta por la que el Espíritu de Dios entra en nosotros, transformándonos desde dentro. Jesús, durante su vida terrenal, vivió en constante oración. No solo oraba en momentos de angustia, sino que se retiraba a lugares solitarios para estar en comunión con su Padre. A través de la oración, Él vivió una relación tan profunda con el Padre que sus palabras eran reflejo de esa unidad.
Pero él se retiraba a lugares desiertos y oraba, Lucas 5:16. La oración como comunicación con Dios. A veces pensamos en la oración como un acto solo de pedir, de presentar nuestras necesidades. Y, por supuesto, esto es importante, ya que nuestro Dios es un Padre que quiere conocer nuestros deseos, miedos y ansiedades. Pero la oración también es una forma de escucharlo, de recibir su voluntad, de sentir su presencia. La verdadera oración no es solo lo que decimos, sino lo que Él dice a nuestro corazón. Es en el silencio donde descubrimos que Dios ya está presente en nosotros. Y al ser conscientes de esto, nuestra oración se convierte en un diálogo de amor, donde tanto hablamos como escuchamos. Jesús nos enseñó a orar. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él les dio el Padre Nuestro, una oración simple, pero profunda. Padre nuestro que estás en los cielos. Con esas palabras, Jesús nos invitó a reconocer nuestra relación con Dios como Padre. A entrar en su presencia sin temor, con confianza. A buscar su reino, a vivir de acuerdo a su voluntad, a pedir lo que necesitamos. A perdonar y a buscar su guía en cada paso. La oración es el lugar donde nos alineamos con el corazón de Dios. Es el espacio donde nuestras vidas se encuentran con su voluntad, y todo lo que sucede a nuestro alrededor cobra sentido. El Calvario, Jesús oró hasta el final. El momento más intenso de la vida de Jesús fue también un momento de oración. En el huerto de Getsemaní, en medio de la angustia, Jesús se postró ante su Padre y oró: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10:42. Este momento nos muestra la profundidad de su relación con el Padre. Aun cuando el sufrimiento lo esperaba, Jesús se sometió completamente a la voluntad de Dios. La oración no solo es pedir, sino entender lo que Dios desea para nosotros y aceptar su voluntad, confiando en que Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Durante esta Cuaresma, te invito a que profundices en tu vida de oración. No se trata de orar más palabras, sino de orar con más corazón. Dedica tiempo a retirarte, a estar en la presencia de Dios, a hablarle y escucharle. Recuerda que, en cada oración, Dios te invita a la unidad. Su Espíritu mora en ti, y cada momento de oración es un encuentro con ese amor divino. Ora con sinceridad, desde lo profundo de tu ser. Ora en silencio, permitiendo que su presencia llene tu corazón. Ora en acción, reflejando su amor a través de lo que haces. Porque cuando oramos, nos unimos más a su Espíritu, y nuestro ser entero se transforma. Dios te espera en ese espacio de oración, siempre listo para llenarte de su paz, su sabiduría y su amor. Que, en esta Cuaresma, nuestra oración sea un encuentro más cercano con Él. La gratitud es una de las actitudes más poderosas que podemos cultivar en nuestro corazón. Durante la Cuaresma, somos invitados no solo a reflexionar sobre nuestros sacrificios, sino también a reconocer y agradecer todo lo que Dios ha hecho por nosotros. La gratitud es un acto de humildad que nos ayuda a ver el mundo con los ojos del amor y nos mantiene enfocados en la bondad de Dios, aun cuando las pruebas de la vida parecen nublar nuestro camino. Jesús mismo dio gracias al Padre incluso en los momentos más difíciles. En la última cena, antes de enfrentar su sufrimiento en la cruz, Jesús dio gracias por el pan, por el vino, y por la oportunidad de compartir ese momento con sus discípulos. Él sabía lo que venía, pero su corazón estaba lleno de gratitud. Y habiendo tomado el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Mateo 26:26. Cuando pensamos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, no podemos dejar de sentir gratitud. El simple hecho de que Él nos haya creado a su imagen y semejanza, que nos haya dado la vida, que haya enviado a su Hijo para redimirnos, debería llenar nuestro corazón de asombro y alabanza. La gratitud, entonces, es una forma de responder al amor infinito de Dios. No es algo que simplemente sentimos, sino algo que elegimos vivir. Cada acción de gracias, cada palabra de alabanza, cada momento en que reconocemos su bondad, es un reflejo de nuestra unión con Él.
La gratitud nos lleva a vivir con ojos nuevos, a ver que incluso en las dificultades, Dios está presente y su amor nunca nos abandona. El Calvario, la cruz, la máxima expresión de amor y gratitud. La cruz es el acto de amor más grande de la historia. Jesús, sin reservas, entregó su vida por nosotros, por amor, por gratitud al Padre, y por la humanidad. A pesar del sufrimiento, Él se mantuvo enfocado en el propósito divino. El amor de Dios se reveló de la manera más profunda en ese sacrificio. Y a través de la cruz, Jesús nos mostró la verdadera actitud de gratitud, entregar lo mejor de nosotros mismos por el bien de los demás. Hoy, podemos vivir nuestra gratitud en la Cuaresma a través de pequeños gestos de amor. Cada vez que damos, cada vez que servimos, cada vez que amamos sin condiciones, estamos respondiendo a lo que Dios ha hecho por nosotros. Vivir la gratitud en esta Cuaresma. Durante estos 40 días, te invito a que no solo observes lo que te falta o lo que estás sacrificando, sino que mires todo lo que Dios te ha dado. Da gracias por su amor incondicional, por la vida que te ha dado, por su espíritu que mora en ti. Que la gratitud se convierta en una actitud constante, que te impulse a vivir en amor, a servir a los demás, a entregar lo mejor de ti mismo. La gratitud nos transforma, porque nos ayuda a recordar que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Cada vez que sientas que la vida te pesa o que las dificultades son muchas, recuerda la cruz, recuerda el amor de Jesús, y da gracias. Porque en la gratitud, encontramos paz, alegría, sobre todo, el amor de Dios que todo lo cubre. La esperanza, mirando hacia la resurrección de Cristo. La Cuaresma nos lleva a un viaje profundo, pero siempre con una mirada fija en lo que está por venir, la resurrección de Cristo. Esta esperanza no es solo una esperanza futura, sino una esperanza presente. La Cuaresma, aunque es un tiempo de reflexión, sacrificio y purificación, está íntimamente conectada con la promesa de la vida nueva, la victoria sobre la muerte y el amor eterno de Dios. Durante los 40 días de Cuaresma, somos invitados a morar en el desierto, a atravesar las pruebas y tribulaciones, pero siempre con la certeza de que la cruz nos lleva a la resurrección. Jesús, al morir en la cruz, no solo tomó sobre sí nuestros pecados, sino que también abrió el camino para una nueva vida, una vida en abundancia y en comunión con el Padre. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Cuando miramos la cruz, vemos un sacrificio doloroso, pero también una promesa gloriosa. Jesús no permaneció en la tumba, Él resucitó, venció la muerte y nos dio la esperanza de la vida eterna. La cruz es la semilla de la resurrección, y aunque el sufrimiento es real, la victoria de Cristo es aún más grande. De manera similar, nuestra vida está llena de momentos de dificultad, de luchas y de dolor. En cada uno de esos momentos, la esperanza de la resurrección nos recuerda que hay algo más allá, que nuestra historia no termina en la cruz, sino en la gloria de Dios. La esperanza es lo que nos da fuerzas para seguir adelante. Es la certeza de que, aunque enfrentemos pruebas, nunca estamos solos. En cada momento de dolor, en cada sacrificio, la esperanza nos recuerda que Dios está con nosotros, que su Espíritu nos fortalece y nos acompaña en cada paso. Por esta esperanza vivimos. Romanos 8:24. El apóstol Pablo nos enseña que, aunque estamos sujetos a dificultades, nuestra esperanza no está basada en lo que vemos, sino en lo que creemos. Sabemos que, en Cristo, todo lo que sufrimos es temporal, pero lo que Él nos promete es eterno. La Cuaresma no es solo un tiempo de sacrificio y penitencia, sino un tiempo de preparación. Estamos caminando hacia la resurrección. La Cuaresma es como un campo en el que sembramos, un desierto en el que purificamos nuestros corazones, pero todo con la expectativa de que, al final, veremos los frutos de la resurrección en nuestras vidas. Este es el mensaje final de la Cuaresma, la esperanza de que la vida siempre vence a la muerte, que el amor de Dios triunfa, sobre todo. En esta Cuaresma, Dios nos invita a mirar hacia adelante, hacia la victoria final que Cristo nos ha ganado. Hoy, en medio de nuestros desafíos, Dios nos llama a vivir con la misma esperanza de Cristo. A no perder la fe,
a seguir confiando en su promesa de resurrección. Porque en cada paso de la Cuaresma, estamos siendo transformados, estamos siendo llevados más cerca de la gloria que Él tiene preparada para nosotros. Que esta Cuaresma no solo sea un tiempo de sacrificio, sino un tiempo de esperar. Esperar que la resurrección transforme nuestros corazones, nuestras vidas, y el mundo entero. Porque cuando todo parece oscuro, la esperanza de la resurrección nos recuerda que la luz de Cristo siempre brilla. Que la esperanza te guíe hoy y siempre. Este ha sido el último punto de nuestra reflexión, pero cada uno de ellos se conecta con el llamado a vivir como Cristo vivió, en unidad con el Padre, en amor, humildad, servicio, perdón, oración y esperanza. Espero que esta Cuaresma te acerque más a la gloria de Dios, transformándote en una luz que refleje su amor al mundo. Cierre. El camino de la Cuaresma hacia la resurrección. Hemos recorrido juntos este camino de reflexión, sacrificio y transformación. En cada uno de los puntos que hemos tocado, hemos visto cómo Dios nos llama a ser más como Él, a vivir en unidad con su Espíritu, y a reflejar el amor eterno que Él nos mostró en el Calvario. Cada uno de nosotros tiene un propósito en este viaje, y cada día de la Cuaresma es una oportunidad para acercarnos más a su corazón. La Cuaresma no es solo un tiempo de penitencia, sino una preparación para la gloria de la resurrección. Así como Cristo resucitó y venció la muerte, nosotros, al caminar en su luz, podemos vivir con esperanza, amor y la certeza de que su victoria también es nuestra. Es tiempo de dejar atrás lo que nos pesa, de soltar lo que nos limita, y de levantarnos con fe en la promesa de una nueva vida. La resurrección de Cristo no es solo un evento histórico, sino una realidad viva en nosotros, una realidad que nos invita a ser transformados, a vivir con propósito, y a compartir ese amor con el mundo que tanto lo necesita. Hoy, te invito a que no solo mires este tiempo de Cuaresma como un acto de sacrificio, sino como una oportunidad para renacer, para dar lo mejor de ti mismo, y para vivir en el poder de la resurrección de Cristo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes el llamado a vivir esta Cuaresma de una manera más profunda, te animo a que te suscribas a este canal, para seguir creciendo juntos en fe y en espíritu. Comparte este vídeo con tus seres queridos, con aquellos que necesitan recordar que el amor de Dios es más grande que cualquier adversidad, y que en Él siempre hay esperanza. Que esta Cuaresma sea un tiempo de transformación, de entrega y de profunda conexión con el Espíritu de Dios. Vamos juntos hacia la resurrección, hacia la vida nueva que nos espera. Que el amor de Dios te acompañe en cada paso de este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo.